Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le propuso esta parábola: Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. En muchos momentos Jesús vincula el hecho de recibir misericordia al hecho de ser misericordiosos, el hecho de ser perdonados al hecho de nosotros perdonar. Baste recordar, por ejemplo, el Padre Nuestro. La frase: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el Señor nos recuerda constantemente que todos necesitaremos misericordia de Dios. Nadie podrá entrar en el reino de los cielos por derecho propio, por ser buena persona automáticamente. Todos tendremos que suplicar misericordia y Dios está dispuesto a darnos, a concedernos ese perdón y esa misericordia siempre y cuando nosotros no la hayamos negado, siempre y cuando nosotros mismos hayamos también dado misericordia, perdonado a los demás. Y es por eso que hoy nos recuerda que antes que acreedores, es decir, que estar nosotros recordando y cobrando todo lo que nos deben, debemos más bien vivir como deudores, es decir, debemos recordar muy bien cuánto debemos nosotros y cuánto nos ha sido perdonado por parte de Dios y por parte del prójimo, porque también los demás tienen cosas que perdonarnos o que recriminarnos. Y entonces nos recuerda hoy Jesús que conviene más bien vivir como deudores, recordando esas deudas nuestras, porque entonces en el momento en que otras personas queden debiéndonos, entonces será más fácil perdonar, será más fácil comprender, será más fácil ser misericordiosos. En la medida en que hagamos oración y la palabra de Dios nos vaya alimentando y transformando, en esa medida seremos más capaces de perdonar. Y no solamente perdonar las ofensas que ya se nos han hecho, sino incluso el poder perdonar las ofensas en el momento mismo en que nos las están realizando, en el momento mismo en que nos están vulnerando un derecho o nos están hiriendo o nos están agrediendo en ese mismo instante. E incluso es posible que uno pueda perdonar previamente, es decir,
cuando yo ya sé que viene una agresión, cuando yo ya sé que me van a realizar una injusticia, que me van a realizar un daño, que me van a agredir, ya desde antes que eso ocurra, yo puedo perdonar y entregarle a Dios esa ofrenda. Y si en alguna ocasión sentimos que no somos capaces de perdonar una ofensa, normalmente porque no le vemos ningún lado positivo, porque vemos el daño que nos han hecho, sentimos que nos han arruinado la vida, muchas veces nos quedamos pensando en que esa traición o ese daño que nos han hecho, pues nos ha eh, cambiado para mal la existencia. Cuántas veces las personas no son capaces de superar un dolor, una herida, porque solamente se quedan pensando en el mal que eso ha traído para la vida y no somos capaces de ver más allá con fe todo el bien que Dios puede sacar de un mal. Bueno, pues si no somos capaces de perdonar alguna ofensa, también existe la posibilidad de venderle a Dios el pagaré. Esa deuda que sentimos que jamás podremos cobrar, que jamás nos podrá pagar, esa deuda vendérsela de alguna manera al Señor. Es decir, decirle, Señor, voy a perdonar esto, pidiéndote que seas tú quien me pague esta deuda, quien seas tú quien me recompense, quien seas tú quien premie este gesto, porque yo no soy capaz, porque yo no soy, no tengo la capacidad de pasar por alto este daño, esta herida, este mal, y el Señor sabrá recompensar ese esfuerzo por ser misericordioso. Que el Señor nos conceda un corazón como el suyo. Que así sea.